Les damos la bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, Región 3, Texcoco. Y me presento, soy José Ramírez Hernández, comunicador y periodista mexiquense. Además, formo parte del equipo de trabajo del Instituto Electoral del Estado de México. El objetivo de este debate es que la ciudadanía pueda conocer a sus candidaturas, escuchar sus ideas, sus propuestas y de esta manera llegar el 1 de junio a las casillas, a las urnas, a ejercer su derecho al voto de una manera razonada e informada. Sin extenderme más, pasaré a dar la bienvenida a las personas candidatas que nos acompañan, nombrándolas en orden alfabético. Es importante comentar que se invitó a todas las candidaturas que participan para este cargo. Por cuestiones de logística fueron divididas en grupos, algunas decidieron no participar, incluso en este debate había una candidatura adicional, pero le fue imposible conectarse a esta sesión. Sin más, procedo a presentar a las candidaturas que nos acompañan. Bienvenido, J. Isabel Aguario. Gracias, candidato. Bienvenido. Candidato, tiene apagado su micrófono. Buenas tardes a los participantes. Muchas gracias al IEM por este ejercicio y estamos a la orden. Gracias. Gracias, candidato. Bienvenido, candidato Luis Fernando Camacho Lupercio. Muchas gracias, José. Agradecerte a ti, a las autoridades del instituto, a los ciudadanos, ciudadanas mexiquenses, agradecerles, tengan serenidad, confianza. El proyecto de la transformación y el cambio del Poder Judicial está por llegar. Gracias, candidato. Teníamos hace unos segundos en esta sesión también a otro de los candidatos que participa en este foro de debate. Sin embargo, por algunas cuestiones tecnológicas, seguramente salió de la sesión. Él podrá conectarse en algún momento para poder reanudar este debate. Originalmente, de acuerdo con los lineamientos aprobados por el Instituto Electoral del Estado de México, las candidaturas no podrán conectarse después de la bienvenida. Sin embargo, en este caso, el candidato ya estaba conectado, entonces vamos a esperar unos minutos más en lo que él puede conectarse y solucionar los problemas tecnológicos con los que se encuentra. Muchas gracias, candidatos, bienvenidos. Ahora me permito exponer a ustedes el formato del foro de debate. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque, las candidaturas tendrán 2 minutos para exponer su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas donde las candidaturas tendrán hasta 2 minutos. De esta forma es como se va a desarrollar este foro de debate. En el segundo bloque, cada candidatura contará con 2 minutos para responder a una pregunta relativa a un tema de acuerdo al cargo y materia para la que se postulan. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre el tema, la cual no podrá exceder de 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para su conclusión mediante un mensaje dirigido a la ciudadanía. Se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación con la finalidad de que organicen su disertación. Por lo tanto, se les pide amablemente respetar los tiempos, pues en caso de excederse se los haré saber y se dará paso a la siguiente candidatura. Es importante mencionar que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables y de no agotarse en su momento, no podrán utilizarse en las intervenciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación, calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones o las autoridades electorales, ni hacer referencia a la vida privada de las candidaturas. Además, cabe mencionar que las candidaturas no podrán usar dispositivos electrónicos para sus exposiciones. Estas son, como ya les comentaba, este es el formato
para el foro de debate. Agradecemos y le damos la bienvenida también al candidato Fermín Miguel Holguín Díaz. Bienvenido, candidato. Candidato, tiene apagado su micrófono. Me presento con ustedes. Sobre todo quiero agradecer a nuestras autoridades electorales la oportunidad que nos dan para este ejercicio de información. Un saludo cordial a los demás participantes de este foro o de este debate, y sobre todo agradecer al público en general que nos acompaña como asistentes en este debate. Gracias. Gracias, candidato. Dicho lo anterior, damos inicio al primer bloque, donde las candidaturas expondrán su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y la impartición de justicia. El orden de participación de las candidaturas será de manera alfabética de acuerdo al primer apellido en este bloque. En tal sentido, se concede el uso de la palabra al candidato J. Isabel Aguario Álvarez hasta por 2 minutos. Adelante, candidato, le escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una especialidad en juicios orales, tengo diplomados en amparo, tengo además maestría en Derecho Procesal Penal, tengo un doctorado en Derecho Penal y un postdoctorado en Derecho Penal. Mi desarrollo profesional ha sido fundamentalmente en 4 áreas del derecho. Primero, como docente, toda vez que he sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad del Valle de México y otras universidades de la Ciudad de México. Asimismo, me tocó participar como académico en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Luego formé parte del grupo que creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, tengo el enfoque del defensor de los derechos humanos. Posteriormente, me incorporé a la entonces Procuraduría General de la República, lo que me dio la visión de la parte acusadora. Y los últimos 15 años de mi vida los he dedicado al ejercicio libre de mi carrera, es decir, como litigante. Sería todo. Gracias. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Luis Fernando Camacho Lupercio. Le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Adelante. Gracias, José. Gracias a las autoridades del instituto nuevamente, pero sobre todo profundo agradecimiento a ustedes, ciudadanos y ciudadanas mexiquenses, porque hacen posible que el día de hoy nos encontremos todos aquí. Por otro lado, quiero agradecer también profundamente a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas mexiquenses quienes en los últimos días he tenido oportunidad de entrevistarme físicamente con ustedes y me han dado ese apoyo cálido y masivo. Igualmente a quienes me siguen apoyando en las redes sociales, ya saben quién soy, Luis Fernando Camacho Lupercio, el candidato de la 04 Transformación en la boleta rosa y el candidato 20 de la Transformación en la boleta verde. Licenciado en Derecho, maestro en Derecho, en todos los casos por la UNAM, obteniendo menciones honoríficas. Doctorante en Derecho por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor honoris causa. Quiero contarles al mismo tiempo que soy activista, defensor de los derechos humanos y ciudadanos. Cuando he sido servidor público, en todos los casos, sin excepción alguna, los he obtenido a través del concurso público abierto ante la sociedad. Les he comentado ya en otros debates anteriores la historia del honorable señor Juan y de la señora Inés. El día de hoy quiero comentarles también la historia de Irving. Él es un joven profesionista, defensor de los derechos humanos y ciudadanos, habitante del Valle de Toluca, quien fue detenido arbitrariamente. Después esa detención se convirtió en una carpeta de investigación, lamentablemente en una vinculación a proceso y posteriormente, de manera lamentable, en el traslado al reclusorio Centro de Readaptación Social Santiaguito. Ese tipo de situaciones en donde hoy le dan una disculpa por ser inocente, pero que ya nadie le restablece el punto de quiebre en su vida profesional e inclusive personal y familiar, son también el tipo de circunstancias que hoy vengo a cambiar y a evitar que nunca más se vuelvan a repetir. Quiero comentarles que tengan confianza, que tengan serenidad, que el proyecto auténtico y genuino de la transformación está por llegar al Poder Judicial. Gracias.
Gracias, candidato. Expone su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia hasta por 2 minutos, el candidato Fermín Miguel Holguín Díaz. Adelante. Candidato, al parecer tiene apagado su micrófono. ¿No ya está activado? Adelante, le escuchamos. Muchas gracias nuevamente. Soy licenciado en Derecho, egresado de la ENEP-Acatlán, de la UNAM. También soy maestro en Derecho Penal. Soy doctorante en Derecho Penal y Sistemas Penales y Política Criminal. Tengo 38 años de servicio efectivo profesional. Los últimos 15 me he desempeñado como juez penal en el Estado de México. He sido juez de cuantía menor por oposición y juez penal de primera instancia también no por oposición en 2 ocasiones, alcanzando el grado o el título de inamovilidad antes de la reforma constitucional. Fui juez de ejecución y vigilancia en justicia para adolescentes. Fui juez de ejecución para la creación del sistema acusatorio adversarial y oral. Me tocó la creación de los juzgados de Tlanepantla, Cuautitlán y Zumpango en ese sistema acusatorio adversarial. También me tocó participar en la integración y sobre todo la reforma al Código Penal para la creación del sustitutivo penal y del beneficio penal de la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo, conocido comúnmente como brazalete. También me tocó participar en el equipo para la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Estado de México, la unificación de los juzgados de ejecución penal para desaparecer los juzgados del sistema mixto y del acusatorio para la nueva denominación bajo la Ley Nacional, juzgados de ejecución penal. También me tocó participar en la creación de la Ley de Amnistía del Estado de México, con excelentes resultados hasta este momento, claro, con las limitaciones de la propia ley, empezando por el catálogo de delitos en el que se podía aplicar únicamente. Y también me tocó participar en la integración de los juzgados de ejecución al Tribunal de Adicciones del Estado de México. Muchas gracias. Gracias, candidato. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo de hasta 2 minutos para realizar una réplica o abundar en torno a su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y la impartición de justicia. Cedemos el uso de la palabra ahora de manera alternada para que exista igualdad de condiciones para las candidaturas. El primero en esta ocasión será el candidato Luis Fernando Camacho Lupercio. Le escuchamos. Adelante, candidato. Quiero comentarles, amigos y amigas mexiquenses, que en este foro, a semejanza de lo que ha ocurrido en otros en donde he tenido oportunidad de participar, escucho lamentablemente los mismos argumentos. Un grupo de personas que señalan llevar décadas en el Poder Judicial, al interior del mismo, e inclusive, como lo he mencionado en otros foros, que también en la materia penal estoy contendiendo en contra de algunos de ellos, que forman parte de la cúspide del Poder Judicial e inclusive del órgano de vigilancia, que por cierto hay que decirle a los mexiquenses, debería de ser por su naturaleza el órgano encargado de velar por el buen funcionamiento del Poder Judicial, de velar por el honroso funcionamiento del Poder Judicial y que lamentablemente han brillado por su ausencia. Así como en este debate lo hicieron en su función, brillaron por su ausencia. Yo les quiero decir, amigos mexiquenses, reiterarles de manera respetuosa, pero también firme y directa, que en realidad solamente existen 2 proyectos de Poder Judicial. Por un lado, como lo he mencionado en otras circunstancias, la perpetuación del viejo régimen, el continuismo, y nosotros que representamos el proyecto de transformación profunda del Poder Judicial. Quiero decirles que es muy importante señalar, en otros foros he tenido también oportunidad de compartir el punto de vista en donde se señala que estos funcionarios que llevan décadas en el Poder Judicial, los mencionaba un momento, inclusive encargados del órgano de vigilancia, señalan ahora o dicen su propósito de tener un gobierno del Poder Judicial, una rectoría del Poder Judicial de puertas abiertas. Quiero mencionarles que también en eso se equivocan, porque no se trata solamente de tener puertas abiertas, se trata de tener un Poder Judicial humanista, que implica que antes de abrir las puertas hay que barrer también desde adentro hacia afuera para permitirles a los ciudadanos que entren con confianza, que se sienten a la mesa y ocupen el lugar que siempre les ha correspondido. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz hasta por 2 minutos al candidato J. Isabel Aguario Álvarez. Adelante, candidato.
Muchas gracias. Yo nunca he pertenecido al Poder Judicial en ninguno de los fueros, pero sí conozco el sistema de justicia, sí conozco los vicios que actualmente se han manifestado en el sistema, y es lo que ha provocado que se intente, o mejor dicho, que se haga una reforma con el intento de superar esos vicios. Conozco los vicios porque, repito, me ha tocado enfrentar a los tribunales de diferentes trincheras. En primer lugar, como defensor de derechos humanos, luego como parte acusadora y finalmente como abogado litigante. Y coincido con el candidato que me antecedió en la palabra en cuanto a que si queremos realmente un poder judicial nuevo, necesitamos un cambio de personalidades, un cambio de mentalidad, con el ánimo de que la administración de justicia se imparta con sentido social, con respeto a los derechos humanos y sobre todo con respeto a las garantías procesales, entre ellas el debido proceso, agilidad en las resoluciones y sobre todo olvidando los formalismos como lo establece el artículo 17 constitucional en su párrafo tercero, en el sentido de que el conflicto se debe resolver con independencia de las formalidades. El juzgador debe velar porque el conflicto se resuelva haciendo a un lado las formalidades que prolongan innecesariamente los procedimientos. Gracias. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Fermín Miguel Holguín Díaz. Adelante, le escuchamos. Gracias. A lo largo de mi trayectoria me han conocido muchas personas que no soy una persona que ha integrado el Poder Judicial de siempre. Yo participé y entré como externo en los concursos de oposición para ganarme el puesto, la judicatura, y sobre todo los que me conocen y todos los que han sabido de mi trayectoria, pues han sabido que tengo una política de puertas abiertas. Hay que entender y atender a la gente oportunamente, hay que comprenderlos y sobre todo oír qué es lo que necesitan, cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus peticiones para poderlas atender adecuadamente. Y sobre todo, coincidiendo con los puntos de vista de los demás compañeros que me han antecedido, el estricto respeto a los derechos humanos, el respeto al debido proceso, empezando porque cuenten con una defensa técnica adecuada que les permite ejercerlos de manera oportuna esos derechos, respetar las circunstancias especiales, su perspectiva de género, su infancia en determinados casos, que sean adultos mayores, que sean miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes o afromexicanos, y sobre todo el hacer posible esa igualdad de derecho, igualdad que establece el artículo primero, pero que se debe de transformar en esa igualdad para el ejercicio de los derechos que establece el artículo 17 de nuestra Constitución, porque solamente atendiendo y oyendo a la gente podemos darles esa tutela judicial efectiva. Y sobre todo la garantía que pueden esperar de mi parte es siempre actuado con estricto respeto a los derechos humanos y sobre todo con honestidad, valentía, inclusive si es necesario contradecir las perspectivas o las líneas de acción de los superiores, hay que combatirlas si es en defensa de los derechos humanos y sobre todo en estricto respeto de la ciudadanía. Gracias. Gracias, candidato. Con su participación concluimos el primer bloque. Muchas gracias a quienes ya nos siguen a través de las redes sociales y los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Este espacio está especialmente diseñado para ustedes, ciudadanas y ciudadanos que desean conocer a sus candidaturas, escuchar sus propuestas e ideas, contrastarlas y de esta manera tener un voto razonado e informado al momento de acudir a las urnas el próximo domingo 1 de junio. Ya estamos prácticamente a unas
a unos días de la jornada electoral, y nosotros desde el Instituto Electoral del Estado de México estamos trabajando a marchas forzadas para que ese domingo, el 1 de junio, ustedes encuentren sus boletas en sus casillas. Además, pueden conocer u obtener más información sobre sus candidaturas en el sistema Conóceles que ha dispuesto para ustedes el Instituto Electoral del Estado de México. Solo es necesario ingresar a www.iem.org.mx y ahí en el apartado Conóceles podrán encontrar información sobre la trayectoria profesional y académica de sus candidaturas. También podrán encontrar información de por qué decidieron postularse a este cargo de elección popular e incluso medios de contacto. Ahora pasamos al segundo bloque. En este, las candidaturas responderán a una pregunta de acuerdo a la materia para la que se postulan, al cargo y materia para la que se postulan. Esa pregunta se encuentra dentro de esta urna. Aquí hay varias preguntas, como ustedes pueden ver. Tomaré una papeleta y daré lectura. Las candidaturas responderán a la misma pregunta. Daré lectura. La pregunta dice así: ¿cómo integraría la perspectiva de género y derechos humanos en la resolución de casos penales, especialmente en delitos relacionados con violencia contra las mujeres o grupos vulnerables? Doy lectura nuevamente. ¿Cómo integraría la perspectiva de género y derechos humanos en la resolución de casos penales, especialmente en delitos relacionados contra las mujeres o grupos vulnerables? Cedemos el uso de la palabra hasta por 2 minutos al candidato J. Isabel Aguario Álvarez. Adelante, candidato, le escuchamos. Una forma de integrar la perspectiva de género y los derechos humanos en una resolución judicial es hacer los ajustes necesarios, no revictimizando a la víctima, vigilando que al victimario se le respeten sus derechos humanos, el debido proceso y, sobre todo, si la víctima se trata de una mujer, pues habría que analizar el contexto del hecho que se investiga para poder hacer el ajuste adecuado y imponer la sanción que corresponda, procurando siempre que la sanción sea proporcional al delito cometido y al bien jurídico afectado y, sobre todo, que a la víctima se le repare el daño de manera integral. De esa manera, a la víctima se le estaría priorizando sus derechos humanos en cuanto a la reparación del daño. Yo creo que desde una magistratura sí es posible que el magistrado vele porque se le repare el daño a una víctima y porque al victimario se le imponga una sanción proporcional, que no sea una pena desproporcionada que finalmente genere mayor problemas sociales, en cuanto a que si se envía a prisión a una persona por un tiempo prolongado, no únicamente se le afecta al propio delincuente, sino también se afecta a la familia, sobre todo cuando en esa familia existen hijos menores de edad, ya que... Gracias, candidato. Su tiempo ha concluido y cedemos el uso de la palabra a la siguiente candidatura. Adelante, candidato Fermín Miguel Holguín Díaz. Le escuchamos. Gracias. Lo que debemos de hacer siempre para utilizar las perspectivas de género o cualquier otro tipo de situación especial es analizar el contexto precisamente en el que se desarrollan los hechos. Buscar y descubrir si existen alguna asimetría con respecto al ejercicio de los derechos, o si no solamente puede haber una sola violación a los derechos humanos o alguna asimetría, sino un conjunto de problemas que hacen o que no permiten que la persona ejerza adecuadamente sus derechos y se le trate con discriminación, se le minimice en sus peticiones. Lo que debemos hacer es descubrir esto y dictar precisamente las acciones afirmativas
para precisamente igualar las circunstancias, igualar las condiciones para el proceso y sobre todo también en caso de que se dicte inclusive también algún ajuste razonable por pertenecer o tener algún tipo de discapacidad, también se puedan ejercer adecuadamente los derechos y en esa igualdad de circunstancias poder participar en el proceso penal. Es necesario también que hagamos la adecuada valoración de las pruebas bajo esas reglas que nos establece nuestro sistema, atendiendo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico, pero sobre todo que nuestras resoluciones estén debidamente adecuadas y sobre todo argumentadas, explicar debidamente el porqué de nuestra decisión y sobre todo tomar en cuenta, como lo ha hecho el candidato que me antecedió, tomar en cuenta la integralidad de las personas que participan en estos procesos penales. No son ellos solos, se involucra a su familia, involucra el futuro de sus familias y sobre todo debemos de olvidar esa cuestión del castigo. Tenemos que regresar a la gente a gozar de sus derechos en todos los aspectos. Gracias. Gracias, candidato. Escuchamos la respuesta a la pregunta planteada del candidato Luis Fernando Camacho Lupercio. Adelante. El tema de la perspectiva de género en particular a mí me resulta relevante porque siempre he sido un defensor activista de derechos humanos en general de los grupos vulnerables. En el caso de las mujeres no podemos omitir desde el punto de vista estrictamente académico y técnico jurídico lo que se estipuló a partir del 29 de abril de 2016. Este es un documento de la mayor relevancia en el ámbito jurídico porque a partir de ahí, que por cierto le reviste carácter de jurisprudencia, se estableció en el ordenamiento y en el bagaje, en el ámbito jurídico, sobre todo en el ámbito de los juzgadores, los lineamientos generales a través de los cuales se debe ejercer e impartir justicia con perspectiva de género. Entre ellos, algunos de los elementos mencionados anteriormente, pero sobre todo hay que tener énfasis en lo siguiente, empezando por localizar situaciones de desventajas, nos dice este protocolo de actuación, insisto, con carácter de jurisprudencia, localizar situaciones de desventaja en el caso concreto en el que el juzgador pretende impartir justicia, con la finalidad de que no se quede como un mero espectador, sino de que una vez que se localicen las desventajas, de manera activa tenga facultad incluso de ordenar actos de oficio con la finalidad de impartir mejor justicia. Segundo, valorar los elementos probatorios que está exhibiendo en este caso la persona afectada, la mujer, para tratar de juzgar con perspectiva de género. Entonces se traduce en valoración probatoria. Tercer elemento, ordenar elementos probatorios de oficio. No puede ser jueces que se queden nada más mudos como espectadores. De oficio hay que ordenar elementos probatorios para equilibrar la situación de desventaja. Tercero, localizar en los hechos situaciones de desventaja que impliquen disminución de los derechos de las mujeres. Quinto, juzgar con perspectiva de derechos humanos en las mujeres. Y cuarto, y no menos relevante, lenguaje inclusivo. El lenguaje a veces implica a fondo en la impartición de justicia. Gracias, candidato. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo de 2 minutos para realizar una réplica o incluso abundar sobre la respuesta a esta pregunta planteada. Iniciamos con el candidato Fermín Miguel Holguín Díaz. Le escuchamos. Gracias. Es importante que esto que hemos manifestado de la perspectiva de género no solamente es de decirla, de mencionarla en nuestras resoluciones, sino que tenemos que hacer el ejercicio práctico, el ejercicio cierto y sobre todo tener la participación. Es en las únicas formas en las que podemos participar de manera activa los juzgadores en dictar las medidas necesarias para vencer esas asimetrías, esas desventajas, dictar las acciones afirmativas necesarias para que no se sufra más violencia, inclusive dentro del proceso penal, que no se revictimice a las personas y sobre todo se tomen en cuenta y muy en cuenta, en consideración, las situaciones que han vivido y que las pueden llevar inclusive a ejercer una violencia que para muchos será desmedida, pero a otros será realmente única y exclusivamente la forma de reaccionar o que ya es lo único que se espera para poder ya no sufrir esa violencia. Sobre todo debemos entender esas situaciones y es necesario también en la valoración de las pruebas, pero también es muy necesario
que se ofrezcan las pruebas adecuadas, que los defensores, los asesores jurídicos también estén muy al pendientes de qué pruebas se van a ofertar o qué medios de pruebas se van a ofertar para su desahogo en la audiencia y se pueda hacer una valoración adecuada. ¿Para qué? Para que no nos quedemos cortos, porque sí es muy importante la condena, pero muchas veces nada más se hace una condena genérica, pero no se tienen elementos tangibles para establecer esas condenas y sobre todo establecer los quantum de la pena o las reparaciones del daño. Y eso queda simplemente, como dice coloquialmente, quedan en el aire. No es posible dar justicia sin que se satisfaga la reparación del daño y sobre todo sin atender estas cuestiones importantes para no regresar a la violencia. Gracias. Gracias, candidato. Escuchamos al candidato Luis Fernando Camacho Lupercio. Adelante. Como lo he mencionado, quiero reiterar que a lo mejor lo que hemos manifestado anteriormente suena demasiado técnico, pero existen los elementos para transformarlos en realidad y que de ahí, más que en teoría, se conviertan en práctica. Insisto, siempre he defendido a los grupos vulnerables, no nada más las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, personas de la tercera edad, indígenas, de acuerdo a lo que mandata nuestra Constitución y Carta Magna. Todos estos grupos tienen que tener una atención y una manera de impartir justicia como una obligación, un imperativo de los servidores públicos para que al momento de ejercer su función lo hagan con dignidad, pero sobre todo con respeto. Quiero traducirles también de una manera muy sucinta, pero también muy precisa, en qué se traduce lo que acabo de mencionar. Me parecería grave que no se hubiera hecho mención en este foro de lo que acabo de señalar. Existe un criterio que fue una conquista más que una interpretación del máximo órgano judicial en nuestro país, de la Suprema Corte de Justicia, fue una conquista y un reclamo desde y por el pueblo para que se emitiera esta jurisprudencia del 29 de abril de 2016 y en la cual señalaba son 6 los elementos, quiero explicarlos de manera muy rápida. El primero, como lo he señalado, consiste en identificar situaciones de desventaja. El juez tiene que ser activo, siempre localizando estas desventajas y tratando de equilibrarlas, pero quiero hacer especial énfasis en los últimos que mencioné. Ya mencioné la valoración probatoria, no puede ser como en cualquier otro caso ordinario, el solicitar o participar de manera activa en recabar elementos probatorios por parte del juzgador, y mencionaba yo los últimos dos, perspectiva de derechos humanos y el lenguaje incluyente. Esto que pudiera parecer algo menor no lo es. Yo quiero comentarles que ha habido el caso muy emblemático que sucedió en Tlalnepantla con la violación de una menor o un tocamiento sexual, y en el cual se dijo no fue precisa la niña en circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión. Creo que es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Hay que juzgar con perspectiva de género, porque es uno de los elementos que indigna que haya resoluciones en ese sentido. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra al candidato J. Isabel Aguario Álvarez. Adelante, candidato, le escuchamos. Muchas gracias. Para abundar, pues, que la perspectiva de género sí es cierto que debemos hacer los ajustes adecuados para hacer justicia a los grupos vulnerables que históricamente han sufrido en materia de justicia, pero tampoco constituye un elemento para que el juzgador crea a pie juntillas todo lo que mencione cualquier integrante o cualquier persona víctima integrante de algún grupo vulnerable. Es muy importante hacer una investigación seria, profesional y sobre todo objetiva. No hace falta, no es necesario que por el simple hecho que una persona miembro de un grupo vulnerable se queje de algún tema en particular para que necesariamente se emita una resolución condenatoria para el acusado o para el investigado. Por supuesto que no. El juzgador debe ir más allá, debe ser más serio, más profesional, más objetivo, investigando completamente y de manera oficiosa el contexto en general, para evitar que se le conceda una desventaja al acusado por el simple hecho de que la víctima supuestamente pertenece a un grupo vulnerable. Yo creo que en ese sentido la Administración de Justicia
debe ser mucho más profesional de como lo ha sido hasta ahora, porque no basta, repito, la sola denuncia de un grupo, de un integrante del grupo vulnerable. Gracias, candidato. Su tiempo ha concluido. Y de esta manera, con la participación del candidato J. Isabel Aguario Álvarez, concluimos el bloque 2 y pasamos a las conclusiones. Aquí, las candidaturas dispondrán hasta de 1 minuto para enviar un mensaje a la ciudadanía. Comenzamos con el candidato Luis Fernando Camacho Lupercio. Adelante. Quiero mencionarles que la ductilidad es una característica del derecho que permite adecuar la norma jurídica a una situación de hecho concreta, pero logrando y hallando la interpretación que sea más compatible con la maximización de los derechos. Esta es una frase de Gustavo Zagrebelsky, a quien considero uno de los máximos exponentes del estudio jurídico contemporáneo en el mundo actualmente. Hoy la labor del juzgador no debe de ser una boca muda, un mero autómata, un robot que aplica el derecho. Me permití señalar el caso de Tlalnepantla porque es de dominio público. Hoy se exige que un juzgador tenga sentido común, porque eso también es ciencia, no es dar por sentada las cosas, como se ha mencionado, pero también tener sentido común, juzgar con una vocación de servicio, como lo diría Morelos y Pavón, o como lo diría el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, el benemérito de las Américas, Benito Juárez. Queremos jueces activos, humanos, con responsabilidad social y no meros autómatas que puedan incluso ser sustituidos por inteligencia artificial. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo y cedemos el uso de la voz al candidato J. Isabel Aguario Álvarez. Le escuchamos. Muchas gracias. Pues es muy importante que el juzgador limite su actuación al respeto de los derechos humanos y sobre todo a las garantías procesales para poder emitir una resolución más apegada a la realidad, a los hechos tal y como sucedieron. Y bueno, finalmente a mí me ha tocado vivir varios casos donde el juzgador, al tener a la vista una serie de pruebas que fueron inventadas, emite una resolución en sentido contrario y dice, bueno, que finalmente su resolución se apegó a las pruebas que tuvo a la vista, pero no fue más allá, no tuvo la oportunidad o la curiosidad de realizar una investigación seria y profesional. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al candidato Fermín Miguel Holguín Díaz. Adelante. Gracias. Sobre todo el énfasis que quiero hacer es que más allá de los conocimientos, más allá de toda la práctica que tengamos, debe de regirnos una práctica ética de nuestra profesión. Debemos de tener integridad, honestidad, imparcialidad y profesionalismo, pero sobre todo desde la magistratura podemos inculcar a los demás el que tengan un ejercicio probo de su profesión, de su calidad de juzgadores, y sobre todo tenemos que hacer que esto de los juzgadores permee en el personal, que ellos se conviertan en verdaderos líderes, pero líderes que enseñen, líderes que den ejemplo de vida, líderes que fomenten la vocación del servicio y sobre todo que estén dispuestos a afrontar las realidades de nuestra existencia, de nuestra vida y no seguir líneas que nos puedan trazar de otro lugar. ¿Por qué? Porque tenemos esa precisamente nuestra independencia judicial. Gracias, candidato. Así, hemos llegado al final de este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, Región 3 Texcoco. Agradecemos a los candidatos por su interés de participar en este foro democrático y hablar de frente a la ciudadanía. Muchas gracias también a quienes nos siguen y nos siguieron a través de las redes sociales y los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Este espacio está especialmente diseñado para la ciudadanía, para que puedan tener un voto razonado e informado. Muchas gracias. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México, agradecemos a los participantes el haberse tomado el tiempo de conectarse y participar en este foro de debate. Confiamos en que este ejercicio va a continuar fortaleciendo la democracia y que servirá para que este 1 de junio la ciudadanía acuda a las urnas
con un voto razonado e informado. Muchas gracias y hasta la próxima.